un poco poder moldear también la conversación desde ahí, desde comentarios, reflexiones, preguntas, para poder como extender un poquito y aprovechar que esto es una red social y aprovechar que, o si no, esto lo grabaríamos entre nosotros y después lo subiríamos nomás, ¿verdad? Entonces, como aprovechar que están ahí las personas interactuando. Eso. ¿Quieren decir algo? Ya cumplí con mi parte de presentación. Está ahí silenciado. Que no me acuerdo si la otra vez quedó así particularmente como alguna pregunta en el aire, o eso ya no es recuperable, si hubiera quedado. No es muy recuperable. Por lo Ah, menos yo no sé recuperarlo, porque una vez que ya, se apaga esto, como que se pierden los comentarios, no sé dónde quedan los comentarios. Y yo soy el ya, más millennial del grupo, pese a no totalmente. ser el más joven. Mm. Em, yo pensaba, justo hoy día tuve una conversación con una mujer que, que me contaba su experiencia de haber estado internada en un hospital psiquiátrico. Y, y pensaba como las prácticas institucionalizadas, ¿no? Eh, que, que tienen la capacidad legal, ¿no? Incluso como de despojar justamente de la dignidad de las personas. Eh, y bueno, ella en particular me decía, me robaron todo, me, me robaron especialmente mi libertad, mi creatividad, decía. O sea, eso no, porque dijo como, a pesar del control que existía ahí, tener cámara, un acompañamiento permanente, tener que hacer cosas como incluso hacer caca vigilada eh, ante los ojos de otros. Eh, Decía como, mi creatividad no, quítenme todo, pero no mi creatividad. Porque decía ahí puedo preservar como mis verdades de quién soy. Pero ella me contaba esto diciéndome, estuve ahí 3 meses, hace 2 años, y recién hace un par de meses estoy dándome cuenta de lo que viví, de lo que ha significado eso, de lo que hicieron conmigo, ¿no? Y bueno, tengo esto muy vivo en realidad hoy día, aquí, porque no es primera vez que escucho estos relatos, de esa sensación de que haya sido una experiencia terriblemente dolorosa, traumática diría yo, porque ella también me hablaba de como que empezaron a venirle como flash y imágenes y situaciones y a recordar. Y todo esto, lo más increíble, partió al escuchar, porque ella hace mucho trabajo de teatro y trabajo social con esto, y decía que escuchó a un terapeuta ocupacional hablar de la reinserción social, de una manera que a ella la tocó mucho, de una manera muy bonita, muy respetuosa. Entonces me decía, como que al escuchar eso, como que le estalló lo que había vivido. Dijo, a mí nadie me preguntó nada, yo era vegana y me partieron poniéndome un plato gigante de comida con carne que me lo tenía que comer. Pero nunca me hablaron de la reinserción social, que es algo que a mí me importa tanto, ¿no? Y que es como tan necesario para mí. Y ahí empezó como a contrastar estas experiencias. No sé, perdón, me alargué, pero
quería poner eso como una forma, justamente, de las formas que hay institucionalizadas, hegemónicas de transgredir la dignidad y todo lo que las personas son capaces de hacer por preservarla, a pesar de esos contextos carcelarios, disciplinarios, castigadores, eso. Tiro eso, no sé si a... No sé, interesante. O sea, por ejemplo, me preguntaste como, por ejemplo, ¿qué es lo que intentaste hacer visible? Se escucha súper cortado. Sí, no te entendí ¿Se nada. escucha mal? Sí. ¿Todavía? Todo bien. ¿Voy yo mientras tanto o te esperamos, Nitz? Está ahí silenciado. Ahora. Súper. No, decía que sería interesante saber cómo, qué es lo que intentaste hacer visible, por ejemplo, con esta mujer. Por ejemplo, lo que ella quería preservar, como qué tipo de acciones pequeñas o grandes hizo, incluso, o sea, más allá de las acciones de resistencia física que puede haber hecho, que de hecho como que lo enunció vagamente, pero no entramos en eso, sino como otras acciones que le permitieron a ella, como ella me dijo, preservar mi ser creativo, que fue escribir y dibujar. ¿No? Me dijo, escribía y dibujaba todos los días. Tenía un cuaderno y cada día escribía algo de lo que, además que ella escribe, ¿no? Y, y lo otro que traté de hacer visible, aparte de estas acciones de respuesta y de mantenerse, ¿no? Como agarrada de ella misma y de lo que quería cuidar, preservar su ser. Más allá de eso, también pudimos conversar acerca de la historia de esto, ¿no? Como que ella tenía una historia larga de sentirse enjuiciada, cuestionada, descalificada, porque además es lesbiana o queer. Eh, entonces, estudió arte, como de varias experiencias que la ponen más en el margen y lleva muchos años cuidando esto, ¿no? Resistiéndose a ser como subyugada o transformarse en alguien dócil o sumisa. Eso, entonces alcanzamos también a hacer algo de eso, de esta historia. ¿Quieres ir, Nitz? ¿Tienes una ¿No? pregunta? Quizás como, Caro, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué preguntas le hiciste? ¿Cuál fue tu acción o por qué te interesaron estas acciones de dibujar y escribir? Eh, ¿Por qué pusiste atención ahí? ¿Qué preguntas hiciste? Bueno, porque en primer lugar yo estaba asumiendo que bueno, aparte de por lo que ella me había ya contado como de estar rechazando o cuestionando esa manera, esa experiencia que ella vivió, que ya podía nombrar como el daño que le había hecho, pero yo estaba asumiendo que ella
no había vivido eso de una forma pasiva, ¿no? Y entonces quería como entrar y poder explorar de qué manera ella había hecho algo, porque era un contexto extremadamente vigilado y controlado, o sea, las 24 horas del día, tu espacio físico, lo que comías, reducido además a una pieza, ¿no? Todo definido por otros, sin que nunca se le preguntó nada, con prohibiciones de ver a las personas que ella quería, a su familia, a sus amigos, con prohibiciones de ver gente, ¿no? Con una forma de como castigo-premio todo el tiempo, si hacía algo que no correspondía era castigada, con miles de prohibiciones y miles de indicaciones de lo que sí tenía que hacer. Entonces era un contexto extremadamente difícil, yo me imaginaba. Yo la verdad nunca he estado en una situación de ese tipo. Entonces decía, ¿cómo se las habrá arreglado en ese espacio, en esas condiciones, para hacer algo que le permitiera resguardar o preservar algo, como ella decía, de lo que para ella era importante, así intransable, digamos, ¿no? Como de lo que estaba en juego ahí. Y, perdón, ¿cuál fue la pregunta que había hecho? ¿Qué preguntas había hecho? O sea, ¿por qué te Claro, interesó? eso, me interesó eso porque tenían que haber algunas acciones, pensamientos, silencios, gestos, algo que fueran como respuesta a esta tortura, opresión que estaba viviendo, a esta crueldad que estaba viviendo. Y, y esas respuestas yo sabía que tenían que ver con algo que era valioso, que bueno, ella lo pudo nombrar muy claramente como esto de preservar su ser, como su creatividad, porque en esto se jugaba quién era ella, ¿no? Entonces también pudimos hablar de, de cómo ella a lo largo de muchos años ha podido mantener y no ha renunciado a pesar de condiciones extremas en que ha vivido, ¿no? De intentos como de sometimiento, disciplinamiento, control, como ella no ha renunciado ni se ha sometido. Y entonces también pudimos conversar acerca de diferentes cosas que le han permitido sostener esta lucha. Ella habló de lucha. Y que era mantener proyectos. Ella siempre está haciendo proyectos y ejecutando proyectos que tienen que ver con el baile, con el teatro, con la escritura, ¿no? Y proyectos colectivos con otros. Y esos proyectos tienen que ver con denunciar también las condiciones de opresión o de maltrato o de violencia que se somete a muchas personas en esta sociedad. Ese es como el sentido de su quehacer. Bueno, entonces hubo muchas preguntas en torno a eso, ¿no? Como, y también de quiénes la acompañaban en esto, ideas de cómo llegó al feminismo también, como otra parte de esta búsqueda de derecho a ser quien es. Derecho a ser quien es. Con quien quiere ser. Mm. Mm.
Y yo quería como recalcar, así como poner énfasis en como en las capacidades que pueden desarrollar o que podemos desarrollar las personas, construir, armar, buscar, para preservar eso que nos importa. No como a los límites que se puede llegar, extremos de violencia, de opresión, de abuso, y cómo en esos contextos, como con niveles máximos de dificultad, ¿no? De desventaja, las personas buscan, se las ingenian, no sé, se mueven por encontrar maneras. Que eso lo encuentro muy, muy, muy poderoso, ¿no? Como si tenemos ese convencimiento de que eso es así, ¿no? De cómo personas se la juegan, nos jugamos por lo que nos importa, como intencionar mucho esa búsqueda, ¿no? Como de eso, que hay algo, como ella me decía, como no podía creer, ella como nunca nadie me habló de la reinserción social, porque nadie supo nunca que a ella le importaba eso, ¿no? O sea, como si te están supuestamente haciendo algún tratamiento para ayudarte, como nunca nadie supo lo que a ella le importaba, ¿no? Entonces decía, como decía, no lo podía creer. Esto es realmente fascinante, como los límites, lo que dijiste. O sea, no sé si exactamente lo mismo, pero me hizo pensar en lo visible a veces que es en algunos centros de memoria, por ejemplo. ¿No? De algunos centros de memoria, por ejemplo, como acá el Exesma, o que fuimos vos y yo, Caro, en Santiago, Londres 38, ¿no? Como ver en estos espacios cuando eligen narrarlo, porque es como justamente tiene que ver con lo que elijan narrar, y hay espacios que no lo narran, y cuentan otras cosas, o no cuentan nada. Como en estos lugares de tortura, de prisión continua, de privación de libertad durante años, de condiciones horribles, las personas hacen cosas realmente fascinantes, ¿no? Como crear formas de comunicación a través de golpes en la pared, como aprender a hacerse amigos con su opresor, o como insistiendo en hacer visible la opresión a otra persona, gritando o cantando canciones de lucha, o son tantas Claro, las cosas. siendo el espacio más bonito dentro de todo lo horrible que es. Claro. Y como que pienso que este interés, por lo menos yo experimenté, que suele ser bastante como dignificante para las personas. Cuando después de haber vivido estas experiencias, cuando se pone el foco en esto, en como lo que vos dijiste de cómo han hecho para preservar lo que les es valioso, o resistir, como que parece que se conectan con algo importante, con algo a veces que no lo hablaron tampoco con mucha gente, porque son cosas que suelen ser, no sé si suelen, pero muchas veces son ridiculizadas o minimizadas o presentadas como un problema, como testimonio de un problema también, ¿no? Cuando alguien hace estas cosas en forma de llorar años después de un evento, o etcétera. No sé, estaba pensando en esto. Bueno, también me hizo recordar lo que compartiste ahora, de un joven que acompañé, un adolescente, en un tiempo en un hospital psiquiátrico acá en Buenos Aires,
que en todo caso el tema no es para mí los hospitales psiquiátricos, sino es una práctica que reproducen a veces, que es como algo que también reproducimos en la vida cotidiana, ¿no? Simplemente el mirar a las personas de cierta forma. Me acordé de cuando lo acompañaba ahí, tenía yo acceso como a la habitación y al cuarto y como el patio que tenían y cómo compartían las comidas. Y fue muy interesante ver cómo el interés del equipo, así como cotidianamente, estaba en torno a básicamente confirmar los delirios de este adolescente. Y confirmar, o sea, sí, estaba el interés estaba muy centrado en casi así como la reconfirmación cotidiana de las patologías que tenía. Y eso simplemente invisibilizaba un montón de otras cosas. Como que me acuerdo, o sea, pensando también en prácticas narrativas, no necesariamente en contextos de conversaciones uno a uno. Me acuerdo que ahí fue un contexto en el que la narrativa me permitió ver con más como claridad muchas acciones que tienen que ver con esto, con preservar cosas importantes, con cuidarse en estos contextos, con la protesta. Como por ejemplo, me acuerdo de este joven que estaba ahí durante meses, que cuando jugaban la pelota entre los adolescentes de allá, jugaban la pelota a veces con, digamos, bastante agresividad de por medio. Yo lo vi más de una vez eligiendo muy activamente no participar de la agresividad. Y jugando así la pelota en el patio, cuando le tiraban la pelota muy fuerte, parar, a veces llorar un poco, verlo respirar e irse, por ejemplo. Y un montón de acciones que creo que es realmente horrible que no veían en esta institución. Que realmente acciones que creo que habría que celebrar con las personas, ¿no? No tiene que ser un espacio uno a uno, puede ser simplemente estando, no sé, ser parte del equipo en este lugar, preguntarle cómo hizo para no responder con violencia, cómo hizo para saber que tenía que respirar e irse, como este tipo de cosas, ¿no? Claro, sí. ¿Qué iba a decir, Caro? No, como desde los marcos profesionales en general está definido lo que hay que explorar, ¿no? Como que lo que hay que relevar, de lo que hay que hablar, que en general es el problema, ¿no? El trastorno, el déficit, la dificultad, y cómo queda fuera a la persona que está ahí, ¿no? Con, con lo que la mueve en la vida, con lo que le da sentido, con lo que le ha permitido seguir levantándose, o sentirse muy derrotada frente a tener que levantarse, pero que está ahí, ¿no? Dando cara, de alguna forma. Entonces es impresionante cómo esa manera puede llegar a, no sé, a subyugar o a invisibilizar finalmente, ¿no? Eso, como quién está ahí. ¿Qué estabas pensando tú? ¿Quién es tú? Áitalo. Estaba pensando en la gente, si es que quería hacer algún comentario, pregunta, reflexión de lo que hemos ido conversando. Em, pero como hay un pequeño desfase, voy a hablar un poquito para que se escuche y alcancemos a leer algunas reflexiones, preguntas, comentarios.
Mira, el Lucho, cuando escucho preservar, pienso rápidamente en algo parecido, espérame, se me perdió, en algo parecido a sobrevivir. Cobra mucho sentido para mí cuando la Caro rescata de esta mujer lo importante que eran en ese momento sus proyectos, el futuro. Hay cosas importantes que las personas protegemos y resguardamos de diferentes maneras, pero me pregunto, ¿qué piensan sobre cómo los futuros posibles nos sostienen en el presente? Qué buena pregunta, Luchito. ¿Quieren comentar de eso? Dale tú, po. Bueno, justo hoy conversé con una persona, pero en todo caso no voy a hablar de esa conversación en particular porque no es única, es bastante, bastante común. Em, y de hecho estas semanas con el caso Pradena, con el caso Patriarcado, con el caso, eh, con esta reproducción de discursos eh, muy nutridos con la ética de la indolencia y muy abusivos y muy criminales y muy terribles. No sé qué palabras usar, ¿ah? Yo he estado meses buscando palabras, como que indolencia es la palabra que más me hace sentido para esto. Por ejemplo, para el juez defensor de Pradena. Eh, en tanto ética, ¿sí? Como ética. Eh, en general, yo sé, nosotros desde nuestras comprensiones no vamos a hablar de que es un psicópata, porque eso implica despolitizar completamente la experiencia. Implicaría pensar a las personas que hacen cuestiones horrorosas, como los torturadores o gente que tortura, gente que viola, etcétera, como si esas acciones fueran producto o resultado de una estructura interna, de una falla en en la psiquis o en su naturaleza. Y eso despolitiza y moraliza. Nos hace involucrarnos en prácticas fascistas, terriblemente fascistas, de sentirnos moralmente superior. Y hablar de estos psicópatas con fuerza por arriba, por encima, como si fuéramos mejores que esa otra persona. Y eso también invisibiliza el hecho de que nosotros podríamos llegar a hacer eso mismo, porque esa acción de violar o de torturar también es humana. Son reflexiones que he estado teniendo mucho tiempo, que las reflexiones, lo humano no es lo bueno o lo bonito. Yo no soy humanista, eh, entonces estoy pensando en la ética de la indolencia, como una ética que es una construcción colaborativa de la que todos participamos, y todas y todes participamos, y, y que recluta y nos recluta en distintos niveles, dependiendo de cuán reclutados estemos. Y nos lleva en distintos niveles a hacer acciones violentas, o que van en contra, abusivas, que van en contra de lo que nosotros mismos queremos o nos podríamos sentir con orgullo de estar haciendo. Bueno, en ese sentido hemos estado hablando con muchas personas de, de Antonia, o sea, muchas mujeres con las que yo he estado trabajando han estado muy removidas por esta historia y que está siendo además muy simbólica, ¿sí? También ha despertado, o no despertado la palabra, pero como provocado, vinculado a otros temas importantes. Eh, por ejemplo, los niños y las niñas del Sename, de las instituciones de cuidado infantil acá en Chile, y de todos los abusos que hay ahí, o de sectores más, eh,
marginados económicamente, educacionalmente, como otras intersecciones en las que estas cosas ocurren también y que no han sido tan bulladas como el caso de la Antonia. Y entonces la Antonia, esta historia se ha hecho muy simbólica, como para despertar muchos temas que tienen que ver con la justicia. Y conversando con estas mujeres hemos hablado como de, no es que yo lo sepa, esto no lo sé ni yo ni nadie, pero hemos reflexionado en torno a la pregunta de qué la llevó a suicidarse. Es que no hay una respuesta para eso porque no está Antonia aquí para preguntarle. Que eso ya es un acto de injusticia, que ella no pueda decir cuál fue las bases, el sentido de su acción. Pero lo que sí me han hablado, coincidentemente, es que si ellas no lo han hecho, el suicidio, si no se han quitado la vida, es porque, y esto en conversaciones bien complejas, no es como que ellas me lo han dicho porque lo tienen súper claro, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer en terapia, o en conversaciones, o en la vida, digamos. Es porque se imaginaron un futuro posible, aunque sea mínimamente posible, que no era la reproducción de lo que estaban viviendo hoy. Se pudieron imaginar al menos un pedacito de futuro distinto a lo que estaban viviendo hoy. Y ese trazo, esa línea delgada de imaginación, las tiene aquí conversando conmigo hoy. Así me han dicho. Y entonces yo estoy muy interesado en saber de dónde viene, cuál es la historia social y relacional de ese pedacito de imaginación que no fue secuestrado por el abuso. Y hemos hablado mucho también de la otra parte, de a quién le conviene que las Antonias del mundo se quiten la vida. ¿De quién dejamos de hablar cuando las Antonias ya no pueden hablar? Cuando no les podemos preguntar. A las personas que violan, a los jueces que trabajan desde la indolencia, a los terapeutas que diagnostican y patologizan las expresiones de dolor de las mujeres y de las personas que viven abuso. Entonces, nuestro trabajo puede ser cómplice de prácticas criminales terribles, o esto que tú estás contando, Caro, o que tú estás contando, Nitz, por ejemplo, que es de qué te afirmaste que de alguna forma te conectó con la posibilidad de que el futuro sea mínimamente distinto. Entonces, esto que pregunta el Lucho, para mí es súper importante porque el secuestro de nuestra imaginación de lo que podría llegar a ser algo es algo a lo cual tenemos que responder porque es una tecnología de poder muy, eh, muy terrible. Y que, ¿puedes decir algo? Sí, claro. Y que creo que uno de los daños que puede hacer un diagnóstico, digo que puede hacer porque entiendo que en algunos casos para las personas es útil como poder definir algo, ¿no? Pero uno de los daños poderosos de los diagnósticos es que definen un futuro, lo prescriben, ¿no? Tú tienes esto y tu vida va a ser así. Y te la definen y te roban el derecho de soñarla, ¿no? Como te quitan esa posibilidad porque de acuerdo a ese diagnóstico tú tienes una trayectoria que está más o menos definida, ¿no? Una persona con un trastorno de X tipo no se puede esperar ¿no? Que pueda, no sé, estudiar ciertas cosas que requieren no sé qué, o formar una familia de tal tipo, o desarrollarse como una persona que se haga cargo de sí misma, ¿no?
a tal punto que en algunos diagnósticos incluso puedes quedar como interdicto prácticamente, ¿no? Entonces, eso es a propósito, ¿no? De el efecto que tiene poder pensar, poder imaginar un futuro. Me acuerdo de Brunner, ¿no? Como de la importancia de la imaginación, ¿no? Para construir nuestras vidas, de poder imaginar quién quiero ser, no dar por sentado que esto que soy tiene que seguir siendo así tal cual, ¿no? Sino que tengo posibilidades de transformar, de cambiar, de moverme, de construirme, de desarmarme. Y cuando está esto tan definido así, como por una voz autorizada, el poder que tiene, que puede llegar a tener, ese como encasillamiento en que se te mete. Pensando como en la noción de futuro o de posibles futuros, algo que yo pensé muchas veces en mi trabajo es que, bueno, en el contexto en que yo estoy trabajando, de un centro al que las personas llegan de forma voluntaria, el mismo hecho de llegar, que supongo que no es tan distinto de cualquier lugar al que las personas van de manera voluntaria, si no están en una institución en la que justamente están privadas de libertad y tienen que hablar con el psicólogo o algo así. Muchas veces la acción de acudir a un centro o a un profesional, etcétera, hay muchas invitaciones a entenderla como el testimonio de un problema o el testimonio de una falla o el testimonio de que esta persona tiene algo, ¿no? En cambio, yo creo que cuando me empecé a interesar en el sentido que para las personas tenía llegar al centro, incluso intentaba, no siempre lo lograba claramente, pero que incluso en entrevistas de admisión, que fuera explícito como cómo ha hecho para venir, sabiendo que para muchas de las mujeres que vienen al centro, por ejemplo, tienen que hacer operaciones bastante complejas para llegar, en relación a la organización del tiempo, en relación a veces tener que mentir acerca de dónde van, etc. Cuando nos interesamos en esto, siempre se conecta con que las personas imaginan otro futuro. Si no, no estarían directamente, si no, no habría para qué venir. Y cuando uno hace estas preguntas, normalmente la gente no sabe la respuesta, como que te dice, no sé, simplemente, o nunca lo había pensado, porque son estas cosas que no explicitamos, ¿no? Pero qué potente que es entender la acción de llegar a un centro, por ejemplo, o de llegar a pedir ayuda, como una acción que está manteniendo el contacto con el futuro. Entonces, ¿cómo hacer como alguna que otra reautoría de otras acciones que las personas han tomado para mantener contacto con el futuro? O sea, tejer esto como en una historia, en un hilo, ¿no? Estaba pensando en eso, es como lo mínimo, de hecho, ¿no? Pero que también cuando las personas acuden, de alguna forma es porque saben algo de ellas mismas, que les permite pensar que podría ser distinto. Hacer explícito este saber de cómo estoy pensando en una conversación, de hecho, que está narrada en un texto que escribimos junto con esta mujer, Belén, para la entrevista, para la revista Andamiajes, ¿no? En el que, por ejemplo, me acuerdo que algo de eso podíamos hablar, de cómo el hecho de llegar a pedir ayuda tenía que ver con que ella quería vivir en libertad. Estaba pensando en cómo podemos hacer explícito esto, que para hacerlo explícito hay que entrenarse también, ¿no? Porque hay muchas más invitaciones, no solo en la cultura profesional, también en la cultura en general, me parece. Hay tantas invitaciones a entender las acciones de las personas como el síntoma de algo,
o como la muestra superficial de algo interno, en cualquiera de sus versiones, y no como una acción con sentido local que estas personas están cuidando de las formas que pueden. Entonces, dice psicóloga Mari Arteaga, y entonces dejamos de hablar de la persona y empezamos a hablar del diagnóstico. Ujú. Ana Montaner, te quitan la esperanza de una vida diferente. Hola, Ana. Eh, eh, dice, está buscando aquí Raquel Benavente Cerda, Raquel Alejandra Benavente Cerda pregunta, consulta, ¿cómo ayudar a fortalecer el sentido de la vida propia desde la narrativa? ¿Quién se lanza con una respuesta breve? Es una pregunta grande, Raquel, porque suponemos que las prácticas narrativas es como, se tratan de eso, ¿no? Entonces, uno podría hacer un curso de 5 años eh, de esto. Pero se podrá como sintetizar algunos puntos importantes. Me parece que es interesante la pregunta. Está en nuestra habilidad de ser sintético. Estáis sin audio, pero... Y estoy súper habladora. Ajá. Eh, bueno, yo creo que perdón, me dio risa. ¿Qué te- Eh, algo eh, fundamental quizá es como poder hacer visibles los relatos que han quedado subyugados, ¿no? Para que sean relatos que sean parte de tu historia y que circulen y que sea parte de lo que nos va configurando desde donde nos vamos parando, ¿no? En esta idea de que los relatos moldean nuestras vidas. Eh, si hay relatos preferidos que no han tenido ese espacio para ser contados, creo que eso es como una de las tareas importantes, hacer visibles esos relatos y enriquecerlos y conectarlos y ponerle todo el color, ¿no? Para que adquieran como todo el volumen y la consistencia que nos dé un piso, para sentir el piso así. Eso como una primera cosa que se me viene a mí. claro. Bueno, supongo que hay tantas respuestas para esta pregunta, pero en todo caso ninguna de las respuestas es como respuesta de manual, ¿no? Esto es como lo bonito para mí también de la narrativa. No trabajamos con verduras, entonces no hay recetas. Trabajamos con personas y con personas que entienden el mundo de cierta forma. Entonces, para mí como que una condición básica para este trabajo es tener mucha curiosidad acerca de cómo estas personas entienden el mundo, sabiendo que lo entienden de una forma seguro que muy distinta que la mía. Eh, entonces, como que incluso esto de fortalecer la vida propia, como que me daría curiosidad saber qué es la vida propia para cada persona o cómo lo nombraría. Probablemente lo nombraría de distintas formas eh, o nunca lo ha pensado en estos términos. Como que para mí el giro importante de esta práctica es una práctica de interés muy radical por cómo las personas entienden el mundo. No para encajarlo dentro de otras categorías, sino realmente para honrar sus formas de entender el mundo. Eh, y realmente como cultivar esta curiosidad, que siempre la podemos tener más. Cuando
cuando escucho conversaciones mías, es como algo que siempre noto, o suelo notar, como de, podría interesarme más en por qué dijo esta palabra y no esta otra. Podría interesarme más en a qué se refiere cuando habla de algo, ¿no? En términos propios. Para mí es como, esto sería como algo muy central en relación a esta pregunta. Sí, hoy hablábamos con otra mujer de... También es que está tan repleto de nociones, por ejemplo, en el diplomado que nosotros hacemos, lo más difícil en la formación no es que se entienda intelectualmente o lógicamente las ideas de la narrativa, sino que es al momento de bajarlos a la práctica, de traducirlos a la práctica, de hacer un activismo en ese sentido, cuando se meten todos los discursos dominantes más cercanos a moldear las prácticas. Entonces uno puede entender muchas cosas o ser muy crítico intelectualmente hablando, pero, pero se meten, pero al momento de hacer o de relacionarnos se nos meten a todos. ¿Ah? Yo no estoy excluyéndome de esto, en todo caso. No es que uno esté por fuera de la cultura dominante, se nos meten los discursos dominantes por todos lados. ¿Por qué? Porque están presentes todo el día. Por eso son discursos dominantes, porque son los marcos que tenemos para interpretar los eventos, las experiencias que tenemos en la vida, que están accesibles, a la mano, en todas las conversaciones que tenemos, en los encuentros que tenemos, con amigos, con amistades, con familiares, con lo que sea. En la televisión, en todos lados están reproduciendo. Y un poco esta idea de la vida propia, por ejemplo, es interesante lo que tú preguntas, Nitzan, porque ¿qué es la vida propia entonces? La vida propia es la vida individual, es como eh, la vida mía que yo moldeo, o la vida propia es la vida que yo moldeo en relación con otras personas. Hoy una mujer me hablaba de que estaba pudiendo soltar, me dijo, estoy pudiendo soltar el control, pero me dijo, pero soltar no es la palabra. Y seguimos conversando, y yo traté de entender las dos cosas, a qué se refería con soltar el control, pero me quedé todo el tiempo pensando, no es la palabra, dijo, tiene que haber otra palabra. No alcanzo a contar, esto es más largo, pero eh, no le gustaba la palabra control porque estaba en relación básicamente a una explotación misógina de la cultura. Ella estaba de alguna forma viviendo, aquí estas son mis palabras, ¿ah? Porque quiero explicar el ejemplo. Eh, Ella estaba refiriendo un poquito como o tratando de expresar la sobrecarga que tenía frente a algo que sí le importaba. Entonces la palabra soltar no calzaba mucho porque no estaba soltando, porque es en relación a alguien que ella quiere mucho y que está a su cuidado. Entonces no era soltar, pero lo que estaba haciendo, llegamos como al final de la conversación, era distribuir la responsabilidad. Un poquito como o tratando de expresar. Alguien puso la carga que tenía frente a algo que sí le importaba, entonces. Caro, parece que te saqué el sonido porque pusiste el Facebook o algo y se empezó como a repetir. Sácale el sonido al Facebook, aparece ahí. Bueno, da lo mismo, pero lo que empezamos a hablar es que lo que ella estaba haciendo era distribuir esta responsabilidad, dándose el derecho a no asumir la responsabilidad en términos como de la explotación por ser la mujer y por tener un rol bien particular en toda esta historia. Entonces, esa idea de la persona
como, o de la persona a nivel individual, también sería interesante preguntársela. Tengo que buscar ahí porque no sé dónde está. Em, Preguntársela, voy a buscarla, a Raquel. Porque eso es una de las bases quizás, ¿no? De esa pregunta. Como cuando uno piensa en su vida propia, está pensando en relaciones preferidas, está pensando en yo conmigo mismo, conmigo misma, y desde la narrativa pensamos la identidad como una identidad poblada. Entendemos que esa sensación de que somos alguien no es algo individual, de hecho es algo que está poblado, es una sensación que, no sé, a mí si le pasa algo a la Caro, o a Nitzan, o a la Marilita, o a gente que quiero, se me rompe un pedazo de mí, porque mi identidad está poblada por ustedes. Em, entonces, ¿qué es mi ser propio? Mi ser propio es que ustedes estén bien también, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, son preguntas filosóficas tremendas y yo no soy filósofo, así que no, tampoco sabría responder mucho. Quería decir una cosita antes, porque, Nitz, dame un segundo para decir algo y me callo. Que no tenemos que terminar, porque ya van a ser las 8. Y quería plantear, hay una persona que puso esto, antes que se me olvide nomás, que dice en México, en cerda egoísta, o se llama el perfil de esta persona, porque no creo que sus padres hayan puesto esos nombres, pero respetamos su... En caso de las familias de personas desaparecidas en México, la medicalización tiene la intención de quitar el dolor, pero el dolor es la capacidad de acción, de búsqueda de su desaparecido. ¿Les parecería, estaría bien para ustedes cómo tomar esto, que le dé forma un poquito a nuestra conversación del jueves subsiguiente? Completamente. Entonces Sí, voy a sacarle una foto. Gracias, por ese comentario. Hay más comentarios. Nitz, iba a decir algo tú. No, Disculpa. sé que tenemos que terminar, así que no sé si hay tiempo. Evalúalo y... O sea, había ahí un comentario interesante de cómo se definiría o explicaría la salud mental desde la narrativa. Eh, que también en todo caso creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos recién, y también da para hablarlo mucho más, pero supongo que hay mucho que decir, pero em, como que yo pensaría que no hablamos tanto en términos de salud mental. O sea, pensaría yo que las personas en general, los colectivos, no hablan en términos de salud mental. Que salud mental es una metáfora que, que fue importante para las disciplinas psi, para tener más legitimidad, entonces tomar sus marcos de la salud, pero a mí por lo menos esta metáfora nunca me calzó tanto, porque muchas veces simplemente borra lo que la gente hace o el sentido de las acciones de las personas. Yo nunca pregunté a alguien algo en las conversaciones narrativas y me habló en términos de salud mental, sino en términos de la tranquilidad o de la justicia o de estar bien o de tener paz o de la libertad o de otras cosas. Entonces supongo que hay mucho que decir, pero solo vi esta pregunta y me interesó como algo decir al respecto. sí. La pregunta de México, bueno, me parece, sería súper Pero interesante. bueno, dejar como agarrado ese hilo para la próxima. O sea, ya tenemos un punto de inicio. Súper. Tensión dramática, como la serie. Dejamos enganchado, ¿viste? Hay 64 personas que van a estar ahí en 2 jueves más. Esperamos. No, ojalá que estén. Quizás voy a leer nomás el último comentario de Margarita Chavira. Perdón, no leímos todo, por supuesto, pero tratamos de leer lo más posible. Pensaba en lo valioso que sería
que los y las terapeutas resistiéramos a los intentos de secuestro que las ideas de patología constantemente nos acechan nuestras prácticas terapéuticas y pudiéramos confiar en que ese ser humano frente a nosotros son seres únicos, con historias de resiliencia y resistencia, con infinitas posibilidades de ser y hacer. Más transmisiones así, por favor. Van a ver cada 15 días, a esta misma hora, mismo canal. Y Agüero Ponce de León se ríe, no sé exactamente de qué, pero yo creo que va a estar en 2 semanas más, confiamos. Liliana Gómez Beltrán, gracias por este espacio. Bueno, la próxima vez probablemente vamos a estar les cuatro, o no, Nunca no se sé, sabe. nunca se Todo sabe. puede cambiar en cualquier minuto. Estamos en el año de la incertidumbre, Sí, más que el año del chancho, del conejo, de cualquier cosa, el año de la incertidumbre, eso sí. absolutamente. Bueno, quizás el año del gallo, no sé en cuál año estamos, perdón mi ignorancia en estos temas. ¿Tiene que ver con la incertidumbre? Habría que preguntarle a alguien que sepa de esos temas. Oye, y Bueno, eso, la Marielita le preguntamos qué era importante ahora que no iba a estar y nos dijo mantener el espíritu de estas conversaciones que es desde el relajo. Así que incluso en el afiche pusimos una copa de vino porque eso fue un reclamo que hubo, como té, mate y café y la verdad es que estábamos tomando vino, entonces era un poco cínico. Ahora ya lo agregamos. Contribuye al relajo. Claro. bueno, Bien, Qué bonito hablar, siempre. muchas gracias por la compañía de quienes están ahí escuchando en algún lugar sí. y Ah, acompañándonos. Cerda Egoísta dice, soy Mariana, gracias. Vale, Mariana. Abrazos a toda la gente también. Gracias, Un abrazo Caro. grande. Besos. Besote. Chao. Chao.